Ahí estamos. Listo. Entonces, desde la clase pasada, nosotros iniciamos este nuevo tema acerca de la confesionalidad. Y hemos dicho, mis hermanos, que la confesionalidad es lo que nosotros creemos y hemos enseñado nosotros en nuestra iglesia, que es un tema muy importante. Creemos que la iglesia, creemos que la palabra del Señor sustenta el hecho de que las iglesias tienen que tener confesiones, ¿ok? Entonces, esta parte es muy importante para las iglesias. Entonces, la semana anterior decíamos, si esto es algo muy importante, ¿por qué muchas iglesias el día de hoy no lo abrazan? ¿Por qué el día de hoy no hay iglesias que tienen confesiones? ¿Por qué rechazan? Entonces nosotros decíamos que habían dos razones, ¿verdad? La primera era por la fuerza cultural contemporánea. Esta es una de las razones, ¿ok? Hay iglesias que por estas razones no la abrazan. Otras iglesias no abrazan la confesión por el temor de quebrantar la sola escritura. Entonces, la clase pasada estábamos definiendo un poco más acerca de la cultura. ¿Qué es lo que es la cultura? Es todo lo que está a nuestro alrededor que forjan nuestro carácter. A nuestro alrededor hay valores, hay costumbres, hay hábitos que están a nuestro alrededor y eso influye para que también nosotros caminemos en ese mismo sentido. Pero también decíamos, mis hermanos, además de la cultura, hablamos de la cultura, también decíamos que la confesión de fe tiene presuposiciones, ¿ok? Tiene pensamientos, tiene verdades detrás de lo que ella confiesa, ¿ok? Y esas presuposiciones van en contra de corrientes de la cultura en la que vivimos el día de hoy. Y las tres presuposiciones que hablamos acerca de las escrituras de la confesión de fe son las siguientes. En primer lugar, la confesión de fe tiene como presuposición de que el pasado es importante, ¿ok? Presupone que tiene cosas relevantes y de mucho valor para el día de hoy. Pero también la confesión de fe, en segundo lugar, hablamos y decíamos que tiene como presuposición de que hay una autoridad absoluta, que es la palabra del Señor. Y si hay una autoridad absoluta, entonces esa autoridad tiene verdades absolutas. Y en tercer lugar, decíamos que la presuposición tercera que tiene la confesión es que esas verdades absolutas pueden y deben ser definidas por medio de afirmaciones concretas. Esa verdad absoluta puede, y no solamente puede, sino que debe ser definida por medio de afirmaciones concretas. Entonces, mis hermanos, hablamos en, en, en esta parte de la primera presuposición de que el pasado es importante y tiene cosas que son relevantes el día de hoy. Algo, mis hermanos, que quiero resaltar una vez más es que cuando hablamos de esta parte de que las confesiones tienen esta presuposición de que las confesiones son documentos del pasado, nosotros lo que estamos diciendo, no estamos diciendo lo siguiente, no estamos diciendo que el pasado sea infalible. Con esta presuposición, nosotros no estamos diciendo que el pasado sea infalible, que el pasado sea sin errores, sea perfecto. De tal manera que nosotros vayamos al pasado y tomemos todo lo que el pasado ha enseñado. No estamos diciendo eso. El pasado tiene muchos errores, tiene muchas equivocaciones. Por esta razón nosotros tenemos que ir al pasado con la palabra de Dios. ¿Ok? Lo que estamos diciendo es que en el pasado, además de haber errores, también hay muchas buenas enseñanzas que la iglesia sostuvo. Y esto nosotros lo afirmamos porque Dios prometió en su palabra de que el Espíritu Santo iba a estar con la iglesia, enseñándoles, iluminándoles, dirigiéndoles, protegiéndoles. Entonces, el Espíritu Santo estuvo en el pasado, con los hermanos del pasado, y les enseñó cosas muy importantes. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, vayamos al pasado y busquemos a esos hermanos. Busquemos cómo el Espíritu se movió y eso de ahí traigámoslo a nuestras vidas y abracémonos de eso. ¿Ok? Entonces, es importante esta parte. ¿Y por qué hago esta aclaración, mis hermanos? El día de hoy hay muchas personas que pensando que el pasado es infalible, ellos dicen, lo que
pasa el día de hoy en el presente, si esto es diferente al pasado, entonces lo del día de hoy no lo voy a abrazar. Voy a abrazar lo que dice el pasado, sin tener en cuenta lo que dicen las escrituras. ¿Ok? Entonces, hubieron muchas cosas en el pasado que no se hicieron bien y ellos lo abrazan y terminan desviándose del evangelio. Terminan desviándose de las escrituras. ¿Ok? Entonces, esta parte tenemos que nosotros tener cuidado, tener esas precisiones. Lo que estamos diciendo aquí es que el pasado tiene muchas cosas importantísimas y vamos a ir a ella junto con las escrituras, ¿ok? Estamos definiendo también acerca de los principios culturales que son afectados por el confesionalismo. Hablamos de la posmodernidad y la posmodernidad tiene tres cosas que también vamos a revisarlas en esta parte. Y la primera cosa que el posmodernismo habla y dice es que el día de hoy es mejor que el pasado, ¿ok? Que lo que estamos viviendo hoy, lo que viviremos en el futuro es mejor que el pasado. Y en cierta manera, mis hermanos, cierta manera sí es así, ¿verdad? Hay una parte de que lo que ha hecho la tecnología, ha hecho la ciencia, es mejorar la vida del ser humano. Pero en otra parte, ha sido de daño para el ser humano también. Nosotros podemos ver que los teléfonos han sido de mucha bendición, pero en otra parte han sido de perjuicio para el ser humano. Hoy el ser humano no puede pensar sin que tenga un teléfono a su lado, sin que tenga ChatGPT y todas esas cosas. ¿Ok? Entonces, por un lado ha sido de bendición, pero por otro lado también ha perjudicado. Ahora, este pensamiento de la posmodernidad que dice que el día de hoy tiene cosas mejores que el pasado, también ha sido introducido en la iglesia. Y por eso la iglesia muchas veces rechaza la confesión. Ok. Entonces, mis hermanos, revisando esta parte, hay otra corriente del posmodernismo que se llama la antiautoridad. Y el confesionalismo va en contra de esta corriente del posmodernismo. El día de hoy, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de manera absoluta, cuando nosotros decimos, por ejemplo, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, cuando nosotros hablamos de esa manera absoluta, cuando nosotros decimos que es pecado el tener relaciones sexuales antes del matrimonio, el mundo, la posmodernidad te responde diciendo, ¿quién eres tú para decirme esto? Tú eres un autoritario. ¿Ok? Entonces, es de esa manera como el posmodernismo responde a las verdades absolutas. Por ejemplo, cuando tú dices en el día de hoy que el Estado tiene autoridades que son los gobernantes, cuando tú dices que en el día de hoy en la casa, en la familia, los padres son la autoridad, cuando tú dices el día de hoy que en el matrimonio es el esposo la autoridad y que la esposa tiene que sujetarse a él, cuando tú dices el día de hoy que en la iglesia la autoridad son los pastores y que nosotros tenemos que sujetarnos a ellos, la posmodernidad responde, ¿quién eres tú para decirme eso? Ellos dicen, yo soy libre y yo no me sujeto a nadie. Nadie me puede decir lo que tengo que hacer. Lo que tú estás haciendo es un abuso de tu autoridad. Entonces, de esa manera, el día de hoy, mis hermanos, vive el posmodernismo. Esa es la corriente que te enseña el posmodernismo. El posmodernismo, mis hermanos, como aquí está en esta diapositiva, no quiere ninguna autoridad en ninguna área de la vida. Su idea es todos somos iguales. Nadie es mayor que otro y nadie tiene roles diferentes. Y es algo que ciertamente uno puede ver también en las películas de Disney. Si tú te pones a ver películas como por ejemplo Moana, Moana es una niña que se rebela en contra de sus autoridades. Ella se rebela en contra de sus padres porque sus padres le dicen que no tiene que hacer ese viaje que ella estaba pensando hacer. Ella se rebela. Usted también puede ver, por ejemplo, La Sirenita, también se revela a su padre. Usted puede ver también la idea de lo que transmite esta película de Elsa.
ella transmite una idea de empoderamiento, una idea de libertad, de irse en contra de la autoridad, no sujeción. Usted también puede ver cómo en los trabajos, mis hermanos, y es algo que pasa, en los trabajos el jefe ya no puede mandar a sus trabajadores a que hagan algo, simplemente porque él es el jefe. Ahora el jefe tiene que darles incentivos para que los trabajadores puedan hacer su trabajo. Pero la pregunta es, ¿por qué debe de ser así? ¿Por qué tiene que haber una democracia en un trabajo en donde hay un jefe en la que él es el que paga a los empleados para poder tomar decisiones? Usted también puede ver cómo los niños el día de hoy también no respetan a sus padres, quieren tomar sus propias decisiones. Sus padres tienen que estar incluso rogando. Yo me acuerdo una vez, yo tenía un amigo en la que él siempre se quedaba de año en el colegio. Y el papá le dijo lo siguiente, el papá le dijo, si tú pasas de año yo te voy a regalar esto y esto. Y uno puede decir, ¿qué? Yo me quedé sorprendido, estaba muy pequeño, me quedé sorprendido por esa forma de actuar del papá. No había autoridad ahí y tampoco había sujeción. Entonces, es eso lo que el día de hoy grita la posmodernidad. No hay autoridad y podemos hacer lo que nosotros queremos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la confesión? La confesión nos dice, hay una autoridad máxima porque tenemos verdades absolutas. Entonces, la iglesia, los miembros deben someterse a esa autoridad. La confesión te dice eso. La confesión te dice que la máxima autoridad es la palabra de Dios y que todos tenemos que estar sujetos a ella. La confesión te dice lo que dice la palabra de Dios. Mujeres, sujetaos a vuestros esposos. Siervos, sujétense a sus autoridades. Eso es lo que te dice la confesión de fe. Verdades absolutas porque hay una autoridad absoluta. Pero la respuesta de la era posmoderna es, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Entonces, mis hermanos, el día de hoy muchas personas se van de las iglesias porque dicen, ¿ustedes quiénes creen que son? Que me piden cuentas a mí por mi vida. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Y se van de la iglesia. Porque ellos entienden y piensan que no tienen una autoridad sobre ellas. ¿Okay? Pero la confesión dice sí hay una autoridad y es la palabra de Dios y lo que Dios y aquellos a quienes Dios ha puesto como autoridad en cada esfera de la vida. Siguiente. El confesionalismo es contrario al relativismo. ¿Okay? Hemos dicho que el confesionalismo es contrario a la devaluación del pasado, el confesionalismo es contrario a la antiautoridad y el confesionalismo es contrario al relativismo. Mis hermanos, el relativismo nace en respuesta a la antiautoridad, ¿ok? En consecuencia, la autoridad no hay verdades absolutas. Debido a que no hay una autoridad, entonces nace el relativismo, ¿ok? ¿Qué es el relativismo? No hay verdades absolutas y que todo depende del punto de vista de cada persona. Todo depende de cómo yo veo las cosas, de cómo yo me considere. El día de hoy ustedes han escuchado que las personas se consideran un día perro, el otro día se consideran gato y el otro día puedes considerarte cualquier cosa en la que tú te sientas ese día. Imagínate, Dioselina, el día de hoy yo me siento Bill Gates. Entonces voy a ir al banco y voy a pedir todo lo que es de él, porque yo me siento así. Entonces, si tú les dices a esas personas, no, oye, tú no eres lo que sientes ser. Si tú le dices, oye, tú eres un hombre, tú eres una mujer, o si tú le dices a ellos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ellos te dicen, oye, eres anticuado. Oye, ¿en qué era estás? Tú ya eres del siglo pasado y cosas así. Si tú les dices a ellos, por ejemplo, que el aborto es un pecado, que está mal, que es un asesinato, ¿cómo te responde el posmodernismo según su relativismo? Ellos te dicen, no, eso es pensar en mi salud, eso es pensar en mi futuro, eso es pensar en mi realización. ¿Ok? Entonces, para ellos no es eso un pecado. ¿Ok? Entonces,
Al posmodernismo y a esta corriente nosotros no le podemos hablar de una forma absoluta porque es un atentado a la generación de ellos e incluso, mis hermanos, el día de hoy podemos tener consecuencias legales por afirmar estas verdades absolutas. Hoy nosotros podemos ver padres que son encarcelados por evitar los cambios de sexo que se quieren realizar sus hijos. Hoy tú no les puedes decir nada a tus hijos si ellos se quieren cambiar de sexo en otros países, claro está. Tienen que los padres hacerlo, porque eso es una ley en esos países. Tú no puedes conducir a tus hijos conforme al Señor, tú no les puedes eh, mirar fuerte o hablar fuerte, porque eso ya es penado por la ley. ¿Ok? Entonces, el confesionalismo, mis hermanos, declara que hay verdades absolutas, pero el relativismo dice, ¿cómo así? Y si tú le preguntas si para ellos esa verdad relativa es una verdad absoluta, ellos dicen, no, 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 no. Pero lo que ellos están diciendo es una verdad absoluta al final en cuenta. Y ellos mismos se contradicen en lo que dicen. ¿Ok? Entonces, el confesionalismo, mis hermanos, es contrario al relativismo. Pero también el confesionalismo es contrario al inclusivismo. La cultura es inclusivista. Ellos quieren que todos se sientan aceptados. Todos deben de ser aceptados. Y todos deben ser parte de los grupos. Nadie puede ser excluido de eso. Y por eso se impone lo que la minoría quiere. ¿Ok? Cuando Trump entró en su gobierno, él dijo claramente, ya no va más lo que se enseñó en el gobierno pasado. Ahora hay solo dos sexos, hombre y mujer. Y él quitó todas las ideas anteriores del inclusivismo, de todos los géneros pervertidos que el humano creó. Tú recuerdas, en esos tiempos, en los baños de las niñas podían entrar niños. En los baños de las niñas pequeñas podían entrar hombres adultos, viejos, que se declaraban niñas pequeñas. Y Trump sacó todo eso. Trump dijo, en las cárceles de mujeres ya no va más esto de hombres que se creen mujeres. Entonces, él comenzó a poner orden en esa parte. Orden en esas ideas inclusivistas en donde dice el inclusivista, no, tienes que aceptarlo, tienes que incluirlo. Y de la misma manera, la confesión de fe pone orden y pone una línea y no incluye todos los pensamientos. La confesión de fe dice, nuestra confesión de fe, no hay ya más dones extraordinarios. Ya no hay más sueños de parte de Dios en las que te dice la revelación de la palabra de Dios. Ya no hay más sueños. Ya no hay más voces audibles. Ya no hay más lenguas. Eso ya cesó. La confesión de fe pone una línea clara y hace una separación entre los que creen que ya se terminó todo eso y los demás. ¿Ok? La confesión de fe también, por ejemplo, afirma de que el hombre es cabeza de su hogar. Hace una línea clara, absoluta. No puede ser la mujer también la cabeza de hogar. No pueden haber dos cabezas. No pueden tampoco haber, los niños no pueden ser cabeza. No, solo es el hombre y no más. Entonces, te das cuenta que la confesión de fe, como toma la palabra de Dios, estas verdades absolutas, esta verdad absoluta pone límites y no es inclusiva. El día de hoy también, mis hermanos, estas ideas del inclusivismo han afectado a la iglesia. Y tú puedes ver cómo mucha gente el día de hoy se va de la iglesia porque no permiten que las mujeres también puedan predicar la palabra de Dios y puedan dirigir a la iglesia. Y ellos dicen, aquí hacen exclusividad, me voy de aquí. Y hay otras iglesias, por querer permitir todas estas ideas, pues incluyen a todo el mundo. Pero la confesión de fe dice no. La palabra del Señor dice que solamente son los hombres los cualificados para poder tener estos oficios en la congregación. ¿Ok? Entonces, cuando se explica esto de forma limitada,
lo que hace el inclusivismo es decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto posible? Que excluyan a las personas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la cena del Señor, nosotros estamos diciendo los que cenan son los creyentes, los que son bautizados y tienen una relación correcta con sus iglesias locales. Estamos siendo ciertamente exclusivistas, sí, porque la palabra de Dios lo dice. No se puede incluir a todos. Entonces, las personas, las ideas inclusivistas dicen, ah, no, esa iglesia, mira cómo excluyen a las personas. Esas iglesias se creen mejor que los demás. Por esto me voy. Pero hay iglesias, tristemente, que no quieren herir a las personas, no quieren ofenderlas. Por eso ellos no hablan de confesión de fe, no hablan de doctrina y son superficiales. Solamente ellos se enfocan en el amor, en la hermandad, en la comunión y no hacen estas diferencias que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, la doctrina. Y por eso ellos abarcan a todo y también rechazan las confesiones de fe. Estas iglesias, mis hermanos, que abrazan estas ideas del inclusivismo, olvidan esto. Miren lo que dice aquí. Ellos olvidan que la naturaleza de la iglesia, es decir, lo que es la iglesia, es que es un fundamento de la verdad. Es decir, que su principal labor es sostener la verdad y esa verdad proclamarla y predicarla y aplicarla en sus vidas. Eso es lo que dice la palabra de Dios acerca de la iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la que protege esa verdad, la que la proclama, la que la predica, la que la enseña y la vive. ¿Ok? Eso es lo que es la iglesia. Y la verdad de Dios es exclusiva. Delinea, marca sus verdades. La confesión pronuncia la verdad y al hacerlo excluye lo de los demás. Por esto es rechazado. Mis hermanos, nosotros afirmamos, la confesión afirma que la salvación es solamente por la gracia a través de la fe. La salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Es lo que dice Efesios. ¿Ok? Y eso dice también la confesión. La salvación es gratuita, es dada por Dios, inmerecida. No la obró el hombre, no la trabaja el hombre. La trabaja Cristo y la reciben las personas por la fe. Pero ¿qué dicen otras personas? Sí, es cierto lo que tú dices, pero también podemos añadirle de que también están las obras. ¿Ok? Entonces añaden otras cosas adicionales. No hace eso la palabra de Dios ni tampoco la confesión. La confesión es clara, no es por obras, sino solamente por la fe, por gracia. Entonces, mis hermanos, por esta razón, el confesionalismo es rechazada en algunas iglesias hoy. Pero, mis hermanos, no todas las iglesias tienen estas corrientes culturales y por esa razón rechazan el confesionalismo. Hay otras iglesias que rechazan el confesionalismo por temor de quebrantar la sola escritura. Ellos dicen, yo no quiero que haya un escrito de hombres o un libro de hombres que esté por encima de las escrituras o en igual posición que las escrituras. Por eso la confesión de fe la rechazamos. Pero el problema es que ellos no han entendido la naturaleza de la confesión de fe. ¿Ok? Y ahora vamos a ver un poco más acerca de esta parte. Entonces, mis hermanos, tenemos que aclarar lo siguiente. Estas iglesias son sanas. Ellas aman al Señor. Estos hermanos aman al Señor. Tienen un evangelio correcto, un evangelio bíblico. Y le digo esto porque usted tal vez haya salido de una iglesia como esta en la cual amaban al Señor, pero no abrazaban una confesión de fe. Yo también salí de una iglesia así en Guayaquil. Ellos amaban al Señor y tenían un buen evangelio. ¿Ok? Pero no se amaba y no se abrazaba la confesión. Y ellos lo rechazaban por tener temor a quebrantar la sola escritura. Pero escuchen lo siguiente, mis hermanos. Tía, quería pedirle de favor nuevamente que pueda ponerle silenciar a su audio, ¿ya? Ahí, Bueno. Ponle silenciar. Ahí abajito, tía. Ahí está. Muchas gracias, tía querida. Entonces, mis hermanos, nosotros
no estamos en contra de la sola escritura. Nosotros creemos en la sola escritura, en que la máxima autoridad de nuestra fe y práctica es la palabra de Dios. Pero debido a que creemos la sola escritura, por eso nosotros tenemos confesiones que declaran sus verdades. Mis hermanos, y es que al tener una máxima autoridad y al tener verdades absolutas, nosotros decimos que esas verdades absolutas se pueden confesar, se pueden afirmar de manera clara y concreta. Entonces, al decir que tenemos una máxima autoridad, entonces nosotros también, por ende, por conclusión, tenemos que decir también tenemos confesiones de fe, porque ella es la máxima autoridad. ¿Ok? Y también lo podemos revisar desde esta perspectiva. Al afirmar que la escritura es la máxima autoridad, entonces nosotros podríamos preguntar, ¿qué nos dice esa máxima autoridad acerca de la salvación, acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo, acerca de las ordenanzas de Cristo, acerca de la iglesia, acerca de las últimas cosas, acerca de el bautismo, acerca de que quiénes son creyentes, acerca de qué es lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo, qué significa el bautizo, cuáles son los roles que yo tengo como esposo en mi hogar, en mi esposa también en el hogar? ¿Qué dice esa máxima autoridad? Si es una máxima autoridad, tiene que decir algo, ¿verdad? Lo que hace la confesión es tomar esas respuestas y ponerlas de manera resumida. Entonces, mis hermanos, lo que estoy diciendo, si hay una máxima autoridad, entonces deben de haber verdades absolutas, y esas verdades absolutas pueden confesarse, pueden afirmarse de manera concreta, pueden resumirse. Y eso es lo que hace la confesión. Noten lo siguiente, miren esta pequeña nota, mis hermanos. La confesión no añade una nueva autoridad. La confesión no pone palabras que van en contra de las escrituras o que son adicionales a las escrituras. La confesión no hace eso. La confesión simplemente resume lo que el consejo de Dios enseña acerca de temas doctrinales principales. Esto es lo que hace la confesión de fe. Resume el consejo de Dios y enseña acerca de temas doctrinales principales. La confesión entiende que está subordinada a la palabra de Dios y que la palabra de Dios es la máxima autoridad. ¿Ok? Recordemos aquí el presupuesto número 3, lo que le decía anteriormente. Si la escritura tiene verdades absolutas, entonces pueden ser afirmadas de forma concreta. Y esto es confesar. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:2. Aquí Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, encárgalo a los hombres fieles. Lo que has oído de mí, aquella doctrina apostólica que yo te lo he enseñado, eso tú tómalo y enséñalo a otros hombres. ¿Ok? Y lo que dijo Pablo no era algo que no podía entender. Pablo no dijo algo que no era claro, que no era concreto. No, Pablo dijo algo que era concreto, algo que era claro. Pablo le enseñó a Timoteo acerca del evangelio, cómo un hombre puede ser salvo a través del fe y arrepentimiento, y le decía cosas claras, cómo la iglesia debe ser gobernada a través de oficiales, pastores y diáconos. Eran cosas claras. Entonces, eso claro tenía que ser transmitido y enseñado. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que si hay verdades absolutas, eso se puede confesar a través de algo concreto, algo que tiene forma. Y eso es lo que hace la confesión de fe, tomar esas verdades, poderlas resumir y poderlas mostrar de manera pública. ¿Ok? La iglesia no tiene la responsabilidad de escribir una nueva revelación, sino de preservar, enseñar, defender y confesar fielmente lo que Dios ya dio. Y las confesiones de fe son simplemente la forma ordenada en que la iglesia declara: esto es lo que creemos que la escritura enseña. ¿Ok, mis hermanos? La iglesia, mira cuál es el propósito de la iglesia: enseñar,
defender, confesar. Y a través de las confesiones es eso lo que la iglesia hace. Aquí escribí una confesión, mis hermanos, una observación. Dice, hay iglesias que dicen, yo no tengo confesiones. Solo nosotros somos bíblicos. Pero eso no es cierto. Si tú vas a esa iglesia que dice, yo no tengo confesiones, y tú le preguntas, por ejemplo, acerca de la salvación, como por ejemplo, digamos, Dioselina le dice, o Eric le dice al pastor, pastor, ¿cómo yo puedo ser salvo? Y el pastor te dice, tienes que hacer la oración del pecador. Eso que él está diciendo ya es su confesión. Eso es lo que él declara y cree y lo que la iglesia cree. Entonces, a pesar de que él no tenga una confesión como un documento público y él diga, yo no abrazo esa idea, él en sí mismo o implícitamente tiene una confesión. ¿Sí me van a entender, mis hermanos? Entonces, no hay iglesia que no tenga confesiones. Hay unas que las tienen de forma explícita y otras de forma implícita. ¿Ok? Entonces, todas las iglesias tienen confesiones. Ahora, mis hermanos, para poder entender un poco más acerca de esta problemática, nosotros necesitamos analizar estas dos cosas. En primer lugar, los errores comprendidos de algunas posturas en contra del confesionalismo. Hay algunos errores que las iglesias no confesionales tienen y vamos a revisarlas. Pero también nosotros tenemos que definir correctamente las palabras tradición, confesión de fe y confesional. El mal entendimiento de estas palabras ha constituido la razón del rechazo de la confesionalidad. Entonces, en primer lugar, analizando estas posturas históricas en contra del confesionalismo. Mis hermanos, la primera postura histórica es que las iglesias no confesionales, ellas dicen lo siguiente: la doctrina nos divide. Entonces, busquemos el amor porque el amor nos une. Eso es lo que las iglesias dicen. Algunas iglesias dicen, la doctrina nos divide, el amor nos une. Entonces, ellos consideran que un compromiso doctrinal definido, como lo que hace la confesión de fe, va a producir divisiones innecesarias. Por eso estas iglesias reducen o quitan las definiciones doctrinales para así poder preservar una supuesta unidad basada en el amor. Entonces, las confesiones, al tener verdades absolutas, entonces al abrazarlas, va a traer rechazo en algunas personas y eso va a traer división. Por ejemplo, imagínate, Eric, que hay una iglesia que está recién creciendo y no sabe muchos temas. Y ellos, cuando estudian el tema del bautismo, ellos concluyen que solo los creyentes deben de ser bautizados. Ellos concluyen esto. Pero como hay hermanos sinceros que creen en el paidobautismo, es decir, en el bautizo de infantes, entonces ellos, para no traer problemas a esos hermanos y que se vayan, ellos evitan definir públicamente su posición y así no generar estas divisiones. ¿Ok? En estas iglesias, la definición de amor es: caminemos juntos y no profundicemos en la verdad. La verdad divide. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la naturaleza y fundamento de la iglesia es la doctrina apostólica. Este es el fundamento de la iglesia. Esta es la base de la iglesia. Esto es sobre donde debe edificarse la iglesia. ¿Ok? Sobre la verdad. En cambio, ellos dicen que la edificación debe ser sobre el amor. El amor debe ser el sostén, la base de la iglesia. Y la verdad hay que quitarla. Pero es contrario a lo que nos dicen las escrituras. Las escrituras nos dicen que el fundamento de la iglesia es lo que enseñaron los apóstoles. Y mis hermanos,
sobre ese fundamento se edifica el amor. Y es que, mis hermanos, ¿cómo nosotros podríamos amar a nuestros hermanos si nosotros no conocemos a nuestro Señor? Y conocer a nuestro Señor es conocer la palabra de Dios, es conocer doctrina. Cuando nosotros conocemos, por ejemplo, la predestinación, cuando nosotros conocemos la salvación de Dios, nosotros podemos ver el inmenso y el grande amor de Dios por su pueblo, por nosotros. Y al conocer todo esto de Dios, nosotros somos impulsados a amar a nuestros hermanos. Entonces, la unidad se construye, la verdadera unidad se construye sobre la fe, sobre la palabra, sobre las doctrinas. Y eso hace que el amor pueda realizarse, el amor pueda darse. Cuando tú conoces que el amor de Dios es eterno, Patrick, cuando tú conoces que el amor de Dios no cambia, que siempre ha sido igual desde la eternidad, que ese amor ha estado así, tal cual para ti, y que no cambia aun cuando estés tú en el peor estado espiritual, su amor sigue igual. Cuando tú te enteras y sabes eso, eso te va a impulsar, te va a dar fuerzas para poder amar a tu hermano que de manera constante falla. ¿Cómo un pastor puede amar a sus ovejas cuando hay ovejas que de manera constante están haciendo cosas de manera incorrecta? ¿Cómo puede amar cuando él sabe que el amor de Dios es inquebrantable, es infinito, es por siempre y para siempre, es eterno y nunca va a cambiar? El pastor cobra ánimo y puede amar a las ovejas. Asimismo nosotros. Entonces, mis hermanos, la forma de amar de manera correcta a mis hermanos es siendo establecido, conociendo la doctrina, la palabra y fundamentándonos en ella. Otra postura histórica en contra del confesionalismo es, escucha la siguiente: la Biblia es suficiente y estamos suscritos solo a ella. Estas iglesias escuchan acerca de la realidad del confesionalismo y dicen, no, yo no necesito eso si yo ya tengo la Biblia. La Biblia es mi única confesión y yo solo me abrazo de ella y nada más. La Biblia es todo lo que necesitamos, dicen ellos. Los credos no. Y ellos comienzan a argumentar porque son hechos por hombres. Y esta posición, mis hermanos, ha estado a lo largo de la historia de las iglesias. Y escuchen lo siguiente: las iglesias que han sostenido esta forma de pensamiento han terminado después de algunos años en la apostasía o en el liberalismo teológico. Las iglesias que han dicho que no deben de abrazar confesiones, sino que solamente ellos son bíblicos, en el tiempo ellos se desvían de la ortodoxia, se desvían de doctrinas principales y esta iglesia pierde lo que el Señor le entregó y le dio. Nosotros aquí quisiera que podamos revisar dos ejemplos. En primer lugar, la controversia de Salters Hall. Perdonen mi forma de decir esto, no sé, pero ahí lo intento. Esto pasó en el año 1719, en donde bautistas generales y presbiterianos ingleses, por no abrazar una confesión acerca de la Trinidad, ellos se convirtieron en unitarios y se desviaron del cristianismo. Pero también tenemos otro segundo ejemplo, que es la Convención Bautista del Norte en 1922. Entremos en nuestro primer ejemplo. La controversia de Salters Hall, 1719. Aquí, mis hermanos, hay un auge del racionalismo, en donde recuerden que yo les decía que en estos años la razón comenzó a ser el fundamento de la vida de las personas. Ellos decían, todo tiene que ser lógico, todo tiene que ser razonable. Y se comenzaron a preguntar, ¿la escritura es razonable? ¿Cómo yo puedo afirmar eso? ¿Cómo yo puedo afirmar que los milagros de Jesús eran ciertos?
Si yo no los puedo afirmar con la lógica y con la razón, entonces no son verdad, decían ellos. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo afirmar que Jesucristo resucitó? ¿Cómo yo puedo afirmar acerca de la Trinidad? Mira, lo que dicen acerca de la Trinidad, ellos decían, no, a la iglesia, no tiene sentido, no tiene lógica, eso tal vez no sea cierto. Entonces, en este momento, la Trinidad fue una de las doctrinas de la iglesia cristiana que fue más atacada. Entonces, debido a este ataque, hubo un grupo de personas que comenzó a decir que el pastor de las iglesias no debía tomar una postura si creía o no en la Trinidad. Ellos decían, mira, evitémonos problemas, evitémonos que las personas se vayan. Por esta razón, no hables acerca nada de la Trinidad, no te pongas en una postura, no digas que crees o no crees. Entonces, este grupo de personas proponía eso, que los pastores no se alineen a que creen en la Trinidad. Entonces, ellos convocaron una asamblea. En esta asamblea hubieron 4 grupos. Estuvieron los presbiterianos ingleses, estuvieron los bautistas generales, estuvieron los bautistas particulares. Ellos son nuestros abuelos, por así decirlo. Nosotros venimos, los bautistas reformados, venimos de los bautistas particulares. Y también estuvieron los congregacionalistas. Los congregacionalistas son primos nuestros. Ellos se reunieron para poder tomar una decisión acerca de si el pastor debe suscribirse a una confesión trinitaria. Entonces, ¿cuál fue el resultado, mis hermanos? Los presbiterianos ingleses y los bautistas generales rechazaron exigir la suscripción confesional trinitaria. Ellos dijeron no, que los pastores no se suscriban a la confesión trinitaria, que ellos no afirmen nada. Y los bautistas particulares y los congregacionalistas mantuvieron la suscripción confesional. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia después en los años? Los que dijeron que no se suscribían a esa confesión trinitaria, ellos al final se hicieron unitarios. Mira lo que dice aquí. Ellos se hicieron una iglesia unitaria, en donde Dios solamente es uno y no hay 3 personas en la Trinidad. No hay 3 personas, solamente es uno. Y ellos finalmente con eso se alejan de la ortodoxia cristiana, se alejan del evangelio bíblico, se alejan de la palabra de Dios. Pero también nosotros, como decíamos, demos un segundo ejemplo. La Convención Bautista del Norte de 1922. Entonces, aquí, mis hermanos, comienza también otro auge, que es el liberalismo teológico. Esta comenzó a influir fuertemente en muchas iglesias y seminarios bautistas de Norteamérica. ¿Ok? Entonces, debido a este peligroso auge para la iglesia, en el año 1922, un pastor que se llamó William Bell Royce, y él propuso que la convención, junto con las iglesias que estaban en esa confesión y sus escuelas y seminarios, ellos puedan abrazar la convención bautista de New Hampshire. ¿Ok? Y que esa fuera el estándar doctrinal para las iglesias. Eso es lo que él proponía ante este auge muy peligroso, en donde aquí este liberalismo teológico aceptaba muchas ideas muy erróneas, muy terribles. Aceptaba, el día de hoy, por ejemplo, acepta la homosexualidad como algo bíblico, como algo que Dios permite. Ellos dicen, por ejemplo, estas iglesias dicen que David y Jonatán eran homosexuales y que ellos estuvieron juntos. Y aceptan como una realidad bíblica el homosexualismo y entre muchas otras cosas más. La parte de lesbiandad, la parte de ser adúlteros, de ser borrachos, de vivir una vida inmoral total, y que la palabra de Dios aprueba eso. Entonces, este pastor pide que se haga esto entre las iglesias. Pero hubo una objeción. Hubo otro pastor que se llama Cornelius Walking, y él respondió lo siguiente. Mira lo que él dice. Estas son las palabras textuales de él, sacadas de esta asamblea.
El Nuevo Testamento es el fundamento todo suficiente de nuestra fe y práctica. No necesitamos ninguna otra declaración. Mira lo que él dice. Y parece algo bueno, ¿verdad? Dice, nosotros solamente necesitamos el Nuevo Testamento. Él es suficiente para nuestra fe y práctica. No necesitamos ninguna otra declaración. Entonces la propuesta del pastor William Bell de poder abrazar una confesión fue rechazada. Pero ¿qué pasó de esta convención? Mira lo que dice. En las décadas siguientes, el liberalismo teológico se extendió ampliamente en la convención, extraviándose de la ortodoxia cristiana. Hoy es considerada como una de las denominaciones más liberales de Norteamérica. Mira en qué terminó. Ellos al inicio eran bíblicos y estaban sostenidos en la palabra de Dios, pero al no tener una confesión de fe pública, ellos en el tiempo se desviaron. ¿Y qué es lo que nos enseña esto, mis hermanos? Que las confesiones de fe te protegen de los errores, te protegen de las herejías. Porque el día de hoy es fácil, mis hermanos, yo solamente decir, creo en la Biblia, pero no conocer nada de lo que ella dice. Y ser engañado por las doctrinas heréticas de los que están a nuestro alrededor. Pero si yo digo, aquí en esta iglesia creemos esto que dice la palabra de Dios, yo estoy poniendo esos muros de protección que protegen mi iglesia, protegen la generación posterior de mi iglesia. ¿Ok? Y eso es lo que hace la confesión de fe, proteger a la iglesia en el tiempo. Entonces, resumiendo un poco, estas iglesias o estas iglesias sí dijeron, es suficiente, tenemos la Biblia y estamos suscritas solo a ella. En la controversia de Salter Hart dijeron, no es necesario suscribir una confesión sobre la Trinidad. ¿Cuál es la consecuencia? Perdieron la doctrina de la Trinidad. En la Convención Bautista dijeron, no necesitamos una convención, solo la Biblia. Consecuencia, se pierde la ortodoxia en los seminarios e iglesias suscritas a la convención. Conclusión, mis hermanos. En ambos casos el argumento fue, no necesitamos una confesión. En ambos casos la consecuencia fue que la iglesia quedó sin un estándar doctrinal público para preservar la verdad frente al error. Mis hermanos, imagínate que nosotros hacemos una iglesia, los que estamos aquí, y nosotros somos bíblicos, y comenzamos a hablar de las doctrinas de la gracia y todo lo que nosotros creemos que la palabra de Dios enseña. Pero nosotros nos quedamos solo con eso, solo con enseñar, y no tenemos nada por escrito, y no tenemos nada por confesión. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? ¿O qué va a pasar cuando el pastor de nuestra iglesia salga y venga otro pastor? Ese pastor, debido a que no hay ninguna confesión de esa iglesia, ese pastor puede enseñar cualquier doctrina que él crea, que él quiera. Entonces, la doctrina de esa congregación va a depender del pastor que esté al frente. Si cambia de pastor, va a tener otra doctrina esa iglesia. Pero cuando una iglesia se establece con confesiones, entonces esa iglesia va a preservar a pesar de que no tenga el mismo pastor. El pastor tiene que sujetarse a esa confesión de la iglesia. Los nuevos miembros, tus hijos, tus nietos, van a tener que sujetarse a esa confesión. Entonces, esa confesión va a ayudar a que esa iglesia sea protegida del error. ¿Ok, mis hermanos? Listo, mis hermanos. Vamos a terminar nuestra clase aquí. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario adicional, mis hermanos, acerca de esta clase. Que no sea tan difícil la pregunta como las que hace Patrick, por favor. Bien.
Sí, sí estuvo todo claro. Mi Erika Amado, Jocelyn, sí. O no, para poder repetir toda la clase, la próxima clase. La broma. Entonces, mis hermanos, estas son algunas de las cosas que nosotros podemos ver en la cultura o de lo que la iglesia ha pensado de manera incorrecta acerca de la confesionalidad. Y yo espero que en sus corazones esto pueda hacer en usted, que usted pueda investigar más de este tema, hacer tal vez más preguntas, tal vez eh, le puedo recomendar algún libro en la cual usted pueda leer un poco más acerca de esto. Puede ver la importancia de ser confesionales, ¿ok? Más adelante, mis hermanos, vamos a ver los fundamentos de la confesionalidad. ¿La Biblia habla algo acerca de la confesionalidad? Eso es lo que vamos a estar respondiendo y vamos a concluir que sí, la Biblia habla acerca de esto. Entonces, mis hermanos, estas son algunas cosas de lo que estamos revisando el día de hoy. Yo espero que sean de bendición. Y para poder culminar, terminemos en oración, mis queridos hermanos. ¿Ya? Mm, Mi querida... Pastor, igual, por ejemplo, o sea, es una pequeña consulta que tengo, porque igual usted decía que las iglesias que solo se basaban en la escritura, de cierta manera, terminaban eh, fallando o desviándose. Pero yo creo que eso ya más era tema personal del líder de la iglesia, porque igual si hablamos de las solas, de las 5 solas está igual solo la escritura. Entonces, igual se supone que igual la confesión está basada en la escritura. Entonces, si solo correcto. utilizan la escritura, tampoco es que estarían tan errados, pero sí sería como ayuda a la confesión. No, no precisamente solo porque utilizan la Biblia es que erraron sus iglesias. Sí, sí, buena observación, mi querida Daniela. Nosotros creemos acerca de la sola escritura. ¿Y qué es lo que dice la sola escritura? La sola escritura dice que nuestra máxima autoridad es lo que enseña la palabra de Dios, que nuestros asuntos de fe y práctica los encontramos en la escritura. Ahora, la confesión es o no elimina esa realidad, sino que, como decíamos, debido a que entendemos que hay una autoridad máxima, que es la escritura, que es sola escritura, entonces esa autoridad puede ser declarada a través de afirmaciones, a través de verdades concretas. Entonces, eso es lo que es la confesión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquellos quienes afirman solo escritura sin poder declararla, sin tener una confesión clara de lo que ellos creen, en el tiempo ellos comienzan a desviarse. ¿Ok? El día de hoy puede haber una doctrina que es sólida, que es bíblica, pero al pasar el tiempo, debido a que eso no está escrito, que eso no está registrado, ellos pueden cambiar. Y es lo que el día de hoy pasa en algunas iglesias. Yo me acuerdo, y tal vez también sea el caso de ustedes, yo recuerdo que yo al inicio yo asistí a una iglesia bautista general, una bautista que es independiente. No, no era muy claro cuál era su denominación, pero era una bautista independiente que es como las contemporáneas. Ellos al inicio tenían una excelente doctrina. Ellos cantaban cánticos que eran himnos, que eran conforme a la palabra de Dios. Su enseñanza era bíblica. Y yo me sentía muy a gusto ahí. Pero ¿qué pasó? Conforme fue pasando el tiempo, ellos dejaron de abrazar eso y comenzaron a abrazar las cosas que funcionaban en las iglesias el día de hoy. Ellos decían, el día de hoy funciona para que hayan nuevas personas, para que hayan nuevas personas. Funciona en que tú tengas un teatro en vez de la predicación de la palabra de Dios. Ahora el día de hoy funciona en que tú la predicación la bajes a 10 minutos y que el resto sea alabanzas y que el resto sean obras y que el resto sea cine y todas esas cosas. Entonces, ellos fueron cambiando poco a poco de la verdad, comenzaron a desviarse. Entonces sí, es verdad lo que usted dice, mi querida Daniela, y gracias por la precisión. Si nosotros decimos sola escritura, está bien. Pero si nosotros no hacemos lo que la sola escritura nos enseña, que es verdades absolutas que se pueden confesar, la palabra de Dios nos enseña eso. La verdad es confesable. Dios confesó su verdad. Dios dio declaraciones acerca de quién era Él.
Pablo dio confesiones y dio confesiones resumidas acerca del Evangelio. Entonces nosotros podemos ver impregnadas confesiones a través de toda la Escritura. Y Pablo diciendo a los hermanos, diciendo a Timoteo, diciendo a los pastores, esto ustedes cuídenlo, protéjanlo y transmítanlo a otros. Tomen esto de aquí y síganlo transmitiendo a los demás. Entonces, ¿qué es lo que hace la confesión? La confesión nos ayuda a que pueda ser transmitida esa verdad de la sola Escritura a todos los demás sin desviarnos. Y que cuando venga, por ejemplo, la confesión lo que nos ayuda es que cuando venga una doctrina herética, nosotros podemos decir, a ver, pero nosotros no creemos eso, porque tenemos una confesión. ¿Qué decimos acerca, por ejemplo, de Cristo? Todos los días domingos, ¿qué decimos de Cristo? ¿Qué decimos de la salvación? ¿Qué decimos, por ejemplo, este domingo estuvimos hablando acerca de los juramentos y votos lícitos? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los juramentos y votos lícitos? ¿Qué decía Juan Pablo? Y la palabra de Dios lo afirma, que los juramentos y votos son aprobados por la palabra de Dios. Se puede jurar, se puede votar, siempre que sea en el nombre de Dios y siempre que sean en momentos exclusivos. Sí se puede hacer eso. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se agregó esto en la confesión, mis hermanos? Porque habían cuáqueros, habían anabatistas que decían no se pueden hacer juramentos, no se pueden hacer votos. Eso no está bien, es contrario a la palabra de Dios. Entonces, las iglesias que confesaban que sí habían juramentos y votos lícitos, cuando venía esa doctrina falsa, ellos decían, no, nosotros creemos esto. Entonces, la confesión de la Escritura, de la sola Escritura, te protege y te preserva de los errores. Porque un error, mis hermanos, un error no te viene y te muestra a ti y te dice, yo soy un error. El error es tan sutil. El error toma verdades bíblicas y por ahí te va metiendo el error. Es lo que pasó como, por ejemplo, con la iglesia de Galacia. Pablo les había enseñado acerca del evangelio, que era solamente por gracia, por la fe. Y los falsos maestros decían, sí, es por la gracia, es por la fe. Y luego decían, pero tienes que circuncidarte. Pero tienes que guardar los días de reposo y todo lo demás. Entonces, sutil, ¿verdad? Pero cuando tú tienes una confesión, tú dices, no, la salvación, Cristo lo enseñó. El Antiguo Testamento lo enseñó. Dios justificó a Abraham solo por la fe, no por sus obras, sino por la promesa que iba a venir. Entonces, cuando tú confiesas eso, lo que la palabra de Dios enseña en toda la palabra, cuando tú lo confiesas, tú te proteges. Cuando tú declaras, cuando tú tienes esa confesión, tú te proteges del error, te proteges del desvío. Y también recuerda, mi querida hermana Daniela, que también la palabra del Señor dijo que el error, que los falsos maestros no solamente iban a estar desde los de afuera, sino que iban a estar desde los de adentro. Que iban a salir desde los de adentro, desde dentro de la iglesia. ¿Y qué hace la confesión de fe? La confesión de fe te protege. ¿Ok? Entonces, la confesión de fe no es negar la sola escritura, es afirmarla, pero debido a que yo afirmo sola escritura, también yo debo decir si es sola escritura, si es la máxima autoridad, entonces esas verdades pueden ser confesadas, pueden ser afirmadas, pueden ser resumidas, que es lo que hace la confesión de fe. Entonces, eso, mi querida Daniela. Gracias por la acotación, mi querida hermana. Gracias. Sí, necesitamos solo la escritura. Y por eso la confesión no se va a otra parte. La confesión de fe no es una respuesta que se pone al lado de las escrituras, no, sino que es extraída de las escrituras, es tomada de las escrituras. Entonces la confesión de fe es la derivación de lo que la palabra de Dios enseña y dice. O sea, no, ¿Okay, es claro, eso sí tengo claro eso, pastor, solo que, como usted dijo, por ejemplo, que la otra iglesia había errado porque solo se basaba en la escritura y no en una confesión. Entonces yo digo, si se supone que nosotros nos basamos solo en la escritura,
cómo es que ellos pudieron errar en eso, pero como le decía al principio, eso ya fue más como que se basaron en su propia prudencia y en lo que ellos creían, más que en la sola escritura. Mm. Sí, sí, eso sí es tal cual. Sí, sí, gracias mi querida Danielita. Sí. O Mi hermano sea, Carlitos. sí, o sea, quería, si podía añadir algo ahí. También uno de los errores, digamos, es entender mal qué es la sola escritura, ¿no? Porque muchos dicen, como estás diciendo, la sola escritura, el ser confesionales nos quita de ser sola escritura, cuando no es cierto. Cuando la sola escritura tiene que ver con que la Biblia es nuestra máxima autoridad. No significa que debemos entonces desechar todo, ¿no? Desechar lo que es los credos, las confesiones, la tradición y solo abrazarnos a la escritura. Entonces, esos ejemplos que está dando de aquellos que rechazan la confesión para abrazar la sola escritura, lo hacen también dentro de ese mismo error de diciendo que es solo la escritura sin nada más. Pero caen en el error porque siempre nosotros tenemos un bagaje detrás. Siempre hay cosas que nos guían a nuestro pensamiento en las doctrinas que creemos y confesamos. No leemos la escritura en el vacío, ¿no? Está la doctrina, tenemos 2000 años de historia de la historia de la iglesia cristiana, que es válida, pero no, obviamente eso me imagino que vas a hablar en la siguiente clase cuando hables de lo que es tradición, pero eso no está por encima de la escritura ni a la par de la escritura, pero sí se debe tomar en cuenta para saber qué es lo que ha creído la iglesia acerca de este tema que estoy leyendo en la escritura, en la confesión o en cualquier otro tema, ¿no? Para poder entender, para poder ver si yo soy el que estoy en el error. Entonces el problema, como dices, cuando dices, no, yo tomo la sola escritura, entonces yo me tomo entonces a mí mismo o a mi iglesia como la fuente de autoridad para interpretar correctamente la escritura, para entonces ser en un sentido pragmático. Es decir, mira, si esto funciona, hacer que las mujeres prediquen hace que más mujeres vengan a la iglesia. Eso funciona. Hacer cine, eso, y hacer las comidas, eso funciona. Y se llena la iglesia. Pero eso es lo que manda la escritura. Pues al no tener ese nivel de autoridad o de respaldo, o rechazar el respaldo de lo que trae la tradición y las confesiones y los lineamientos, como dice, cae en el error. Y eso es lo que los lleva a caer en el error. No es que se alejan de la sola escritura, sino que tienen una falsa idea de lo que es la sola escritura. Y por eso lo llevan. No es que la escritura los lleva al error, sino que leer la sola escritura con la idea de que ellos solos pueden interpretarlo sin influencia de nadie más es lo que lleva al error. Entonces eso quisiera añadir, ¿no? Digamos, ese es el error de rechazar el confesionalismo o de caer en esos errores que estás nombrando al abrazar una falsa idea